Todo sucedió en un solo segundo. Un hombre, endurecido por la guerra, con los ojos secos de tanto ver muerte, alzó su lanza hacia el cuerpo destrozado de un moribundo clavado en una cruz. La multitud ya había comenzado a dispersarse. Algunos lloraban, otros maldecían. El cielo estaba cubierto de una oscuridad antinatural. Pero aquel soldado no sabía que su simple acción, el movimiento de su brazo, iba a cambiarlo todo. En vez de romperle las piernas, como era costumbre, decidió perforar su costado. Y entonces, ocurrió. Sangre y agua salieron del cuerpo como si un velo invisible se rasgara entre dos mundos. El silencio fue absoluto. Los que lo vieron no pudieron explicarlo. El soldado, al soltar su lanza, sintió que algo inmenso, lo atravesaba a él también. No físicamente, sino en lo más profundo. No sabía que acababa de apuñalar a Dios. Ese día, la historia no solo registró una ejecución. Ese día, comenzó una maldición. Y él, el centurión romano, sería su portador. Porque hay pecados que no terminan con un acto, sino que despiertan realidades que no comprendemos. Su nombre, según las tradiciones antiguas, era Longino. Un nombre que no aparece en los evangelios, pero que fue recogido en los textos más enigmáticos del cristianismo primitivo. No era un villano, ni un fanático. Era un soldado romano cumpliendo órdenes. Pero algo ocurrió dentro de él en el momento exacto en que perforó el costado de Cristo. No fue solo el agua y la sangre, fue una energía, una luz, un estremecimiento en su alma. Desde aquel día, Longino ya no pudo dormir. Las noches se le volvieron tormento. Imágenes lo perseguían. Voces que no eran de este mundo. Soñaba con los ojos de Jesús mirándolo, no con odio, sino con una compasión que quemaba. Algunos dicen que quedó ciego, otros que comenzó a ver lo que nadie más podía ver. Y aquí comienza el misterio. ¿Fue maldito o fue testigo de lo divino? ¿Fue castigado o fue escogido? La historia de Longino es una que la Iglesia no siempre ha querido contar. Porque no es solo el relato de un verdugo. Es la historia de un hombre que tocó lo sagrado y no volvió a ser el mismo. Los días siguientes fueron una espiral. Mientras los demás soldados celebraban el cumplimiento de su deber, Longino se aislaba. Comenzó a hablar de visiones. Decía haber visto una corona de fuego suspendida sobre el lugar de la crucifixión. Decía que el aire seguía cargado, como si algo aún estuviera allí. Los médicos romanos decían que estaba loco. Pero su mirada se había vuelto distinta. Ya no era el mismo soldado brutal de antes. Los animales lo evitaban. Las aves huían cuando pasaba. Un extraño temblor le recorría las manos. Y lo más impactante, renunció al ejército. Nadie renunciaba. Era casi una sentencia de muerte. Pero él lo hizo. Abandonó su rango, su paga, su seguridad. Y partió hacia el desierto. ¿Por qué? Algunos aseguran que una voz lo llamaba. Otros dicen que lo perseguían sombras. ¿Fue castigo por tocar lo divino? ¿O fue una invitación al arrepentimiento? Lo cierto es que Longino no huía de Roma. Huía de sí mismo y del recuerdo eterno de la mirada de aquel crucificado. Mientras los años pasaban, las leyendas sobre Longino crecían. Algunos decían que había muerto en el desierto, devorado por bestias. Otros juraban haberlo visto predicando con fuego en la mirada, hablando de un hombre que había vencido a la muerte. Y aunque las autoridades romanas intentaron borrar su rastro, comunidades secretas de creyentes lo recibieron como a un profeta. Decían que cuando hablaba, el aire se cargaba. Que al tocar a los enfermos, algunos sanaban. ¿Cómo podía un verdugo transformarse en un sanador? ¿Qué había pasado realmente en aquella cruz? Hay quienes creen que al traspasar el costado de Jesús, no solo salió sangre y agua, sino que una parte del Espíritu Santo lo alcanzó a él también. Y eso no lo salvó del sufrimiento, pero lo marcó para siempre. Porque hay milagros que no iluminan, sino que queman. Y él ardía. Ardía por dentro con una verdad que no podía callar. Lo perseguían. Lo rechazaban. Pero aún así hablaba. Porque había visto a Dios morir y, según él, había escuchado su voz desde el otro lado. Y esa voz no lo condenaba, lo llamaba por su nombre. Roma no toleraba traidores. Y mucho menos soldados que afirmaban haber matado a un hombre que ahora decían que estaba vivo. Cuando los rumores de Longino llegaron a oídos de los líderes imperiales,
Se ordenó su captura inmediata. Pero atraparlo no fue fácil. Los informes decían que se movía como un fantasma, que aparecía en aldeas remotas, hablaba del crucificado y desaparecía antes de que llegaran los soldados. Lo acusaban de herejía, de locura, de sedición. Pero lo que más temían era el efecto que causaba en la gente. Muchos lo escuchaban llorando. Otros caían de rodillas sin entender por qué. No era por elocuencia. Era por algo más profundo. Porque no hablaba como un predicador. Hablaba como un testigo. Como alguien que había estado ahí, en el peor momento de la humanidad, y había tocado lo sagrado. Y eso, para Roma, era peligroso. Porque no había forma de silenciar a alguien así. Podías matarlo, pero su historia ya estaba sembrada. Y lo que había sembrado no era duda, era fuego. Finalmente, lo capturaron. Lo llevaron encadenado ante el gobernador, quien le ofreció una salida, negar lo que había visto, retractarse, jurar que Jesús era solo un criminal. Pero Longino se mantuvo en silencio. Cuando habló, solo dijo una frase: yo vi la lanza abrir su carne, y vi la gloria salir de él. Esa confesión selló su sentencia. Fue condenado a muerte. Pero lo que ocurrió en su ejecución desconcertó a todos. Según registros antiguos, cuando la espada cayó sobre su cuello, el cielo volvió a oscurecerse por unos segundos. Algunos testigos afirmaron haber escuchado un canto lejano, como si miles de voces celestiales lo recibieran. Y lo más extraño, su cuerpo no se descompuso como los demás. Los cristianos lo recuperaron en secreto, lo enterraron en un lugar desconocido, y comenzó la leyenda. No la de un mártir, sino la de un asesino transformado. El soldado que tocó a Dios, lo hirió, y fue herido para siempre por el amor que no comprendía. ¿Fue redimido? ¿Fue castigado? Tal vez, fue ambas cosas. Porque a veces, el mayor milagro no es ver a Dios, sino sobrevivir después de tocarlo. Con el paso de los siglos, lo que ocurrió con Longino se cubrió de sombras, pero también de señales. En regiones de Asia Menor, se encontraron inscripciones en cuevas que hablaban de un hombre de la lanza que lloraba sangre en las noches. En Egipto, en el desierto, hay pinturas rupestres que lo muestran con una lanza en una mano y un corazón llameante en la otra. ¿Mito? ¿Ficción? ¿Locura colectiva? Tal vez. Pero hay un patrón. Cada cultura donde aparece su rastro lo describe como un hombre atormentado, errante, pero también tocado por lo divino. Un penitente eterno. Algunos incluso lo comparan con Caín, marcado para no ser destruido, pero condenado a no encontrar paz jamás. Otros creen que fue perdonado y que su alma fue llevada al cielo como testimonio de que la redención es real incluso para los peores. Lo cierto es que donde él estuvo, pasaron cosas. Personas enfermas sanaban. Animales salvajes se calmaban. Y a veces, al anochecer, alguien juraba haberlo visto arrodillado en algún valle, hablando con alguien invisible. ¿Con Dios? ¿Con su culpa? ¿O con su propia alma que no podía olvidar lo que había hecho? Pero hay un detalle que pocos se atreven a mencionar. La lanza. Aquella arma que perforó el costado de Jesús no desapareció. Fue preservada, oculta, codiciada. Y se dice que por siglos pasó de mano en mano. Emperadores, cruzados, inquisidores. Todos querían el arma que tocó a Dios. Algunos decían que confería poder. Otros, que traía muerte. Pero todos coincidían en una cosa: estaba maldita. Porque su origen no era humano, ni del todo divino. Era testigo de la mayor injusticia, y del mayor acto de amor. Hoy, muchos aseguran que está guardada en una bóveda secreta del Vaticano. Otros, que está perdida en algún rincón de Armenia. Y algunos afirman que solo volverá a aparecer cuando el último testigo regrese. ¿Quién es ese testigo? Algunos lo identifican con Longino. Otros creen que es su descendiente. Lo que sí es claro es que la lanza no fue un simple instrumento de muerte, sino un canal de destino. Y todo aquel que la toca, cambia para siempre. Las profecías apócrifas hablan de un hombre sin tumba, un testigo que no morirá hasta que regrese el que fue herido. Algunos creen que es una metáfora. Otros, no están tan seguros. Existen testimonios en la historia reciente de monjes que, al orar intensamente, han recibido visiones de un hombre con armadura antigua, llorando a los pies de una cruz invisible. Incluso en el siglo XX,
un sacerdote afirmó haber sido visitado por un hombre que conocía los secretos del Gólgota. Tenía los ojos llenos de tormenta y la voz de alguien que había visto lo inhumano y lo divino a la vez. ¿Es posible que Longino haya sido elegido para cargar su culpa más allá de la muerte? ¿Que Dios no lo condenara, pero tampoco le permitirá descansar? La Biblia no lo confirma, pero tampoco lo niega. Y eso deja un espacio para el misterio. Porque, ¿qué harías si un día alguien te hablara con voz temblorosa y te dijera, yo lo maté y él me perdonó? Tal vez nunca sepamos si Longino sigue caminando entre nosotros, pero hay algo que no podemos ignorar. Todos hemos sido, alguna vez, como él. Hemos herido con nuestras acciones, con nuestras palabras, incluso con nuestro silencio. Y como él, muchos cargamos culpas que no se ven, pero pesan. Tal vez por eso esta historia resuena tan fuerte. Porque no se trata solo de un soldado romano, sino de la condición humana. ¿Podrá un hombre ser redimido después de herir a Dios mismo? ¿Puede una lanza manchada de sangre convertirse en símbolo de perdón? Si eso fue posible para Longino, entonces también lo es para ti. Pero hay algo más inquietante, ¿y si este soldado está más cerca de lo que imaginas? ¿Y si el verdadero misterio no está en su pasado, sino en tu presente? Porque quizá el hombre sin tumba no busca justicia, sino alguien que escuche su historia. Y ahora que la conoces, no puedes ignorarla. Comparte esta verdad. Haz que no se pierda. Porque hay secretos que no se revelan, hasta que alguien, como tú, se atreve a mirar más allá. Y la pregunta final no es qué pasó con él, sino, ¿qué harás tú con lo que acabas de descubrir?